Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero recomendarles la que para mí es la mejor saga de novelas para adentrarse en el universo de Warhammer 40.000. Pero primero les voy a pedir por favor que se suscriban. Mi meta es llegar a los 1000 suscriptores y me sería de muchísima ayuda que todo aquel que vea el video se pueda suscribir, no les cuesta nada y a mí me ayuda mucho para seguir subiendo videos. Ok, ¿cuál es la mejor saga de novelas que, bajo mi opinión personal, son las mejores para adentrarse en el 41 y 42 milenio? Y esa es, sin lugar a dudas, la saga de Ciefas Cain. Muchos me dirán, no, ¿cómo puede ser esto? La mejor es, sin lugar a dudas, la saga de libros de la herejía de Horus. Y yo les voy a decir que la herejía de Horus es monumental, es la gloria máxima, pero, este trasfondo, el trasfondo de Warhammer 40.000, los libros y novelas que leemos, sirven para el juego de miniaturas. Y en el juego de miniaturas, en el que transcurre la herejía de Horus, es precisamente la herejía de Horus en el milenio 30. Es decir, 10.000 años antes de lo que estamos viendo en la actualidad de Warhammer 40.000. Y como es 10.000 años antes, hay muchísimas facciones Xenos que directamente no existen. No existen los Tau, no existen los Necrones, existen pero están dormidos, o alguno que otro puede despertar, pero no aparecen. Tampoco, mucho menos los Tiránidos, que ni siquiera estaban dentro de la galaxia para aquel momento. ¿A qué me refiero con esto? Y es que el universo en el que estamos inmersos, esa galaxia, es muy diferente a la que está en el milenio 41-42. Y yo digo, voy a recomendarles la mejor saga de libros para adentrarse en el milenio 40.000, no en el 30.000. Si digo yo, la mejor forma de empezar Warhammer 40.000 de manera generalista, uno podría decir, bueno, sí, quizás la herejía de Horus, los primeros 4 libros son esenciales. Yo amo los primeros 4 libros de la herejía, Horus, Señor de la Guerra, que le hice una reseña en 2 partes, la tienen en mi canal, Falsos Dioses, La Galaxia en Llamas, mi favorito, La Huida de Einstein, pero, esto no te va a adentrar al mundo del 41 o 42 milenio. Por eso, yo, en mi opinión, la mejor manera de adentrarse es con la saga de Ciefas Cain. Algún otro me podrá decir, me parece a mí que la mejor es Los Fantasmas de Gaunt. Que, repito, yo también considero Los Fantasmas de Gaunt una obra maravillosa. Uno de mis libros favoritos de todo Warhammer 40.000 es, sin lugar a dudas, Sabbath Mártir. Tiene una escena que a mí, cada vez que la leo, se me da un subidón tremendo, pero, pasa algo muy parecido con los fantasmas de Gaunt que con la herejía de Horus. Y es que tanto en la herejía de Horus como en los fantasmas de Gaunt, el conflicto es entre el imperio y el archienemigo. El archienemigo en sus diferentes formas. Evidentemente pueden aparecer astartes traidores, humanos que se hayan vendido a los dioses oscuros, podemos ver demonios, cultistas, etc. Pero en sí, ambos conflictos, la cruzada en los mundos de Sabbath y la guerra civil galáctica producida por el Señor de la Guerra, son conflictos en donde la lucha es en un 99% casi entre imperiales traidores herejes del caos. Entonces, creo yo que ahora sí voy a dar mi explicación de por qué la saga de Ciefas Cain es la mejor manera de adentrarse al universo de Warhammer. Primero tenemos a un protagonista que es un comisario, y al ser un comisario, a diferencia de un marine espacial o un miembro de la guardia o cualquier cosa así, lo podemos ver en diferentes ámbitos. Él puede dialogar de manera muy importante con altos mandos de la jerarquía del Astra Militarum, puede dialogar con gente
muy importante de gobernadores planetarios. Incluso hay momentos en los que él participa en negociaciones con embajadas senos. Lo vemos interactuar con la Inquisición. Al tener un puesto político como es el del comisario, vemos que interactúa con diferentes facciones todo el tiempo. Y esto nos permite ver cómo es el funcionamiento del imperio en sus múltiples ámbitos, no solamente en un ámbito meramente militar, que evidentemente es la parte esencial de las novelas, en los conflictos con los diferentes enemigos con los que se va encontrando Kane, pero también vemos cómo se relaciona con el Administratum, con el Adeptus Mechanicum, con la Inquisición, con los gobernadores, con la nobleza de los gobernadores planetarios, Rogue Traders, etc. Gracias a Caim podemos aprender mucho, muchísimo de cómo funciona el imperio, de cómo es también el punto de vista de los civiles imperiales, de cómo es el punto de vista de una persona normal, etc. Y ahí podemos aprender y empatizar el por qué los humanos de esta galaxia tan terrible viven y actúan como lo hacen. A mí me gusta mucho que en los libros de Siafas Caín se ponen lo que vendrían a ser notas complementarias de otras personas que aportan a lo que vendría a ser la estructura del libro. Entonces podemos ver ahí, por ejemplo, como una miembro del regimiento de la Guardia Imperial en el que está Kane, va hablando sobre su perspectiva de lo que son las batallas. Y ahí podemos entender mucho de cómo es la manera de pensar de una persona muy leal al imperio, muy, muy, muy leal, que está luchando en primera línea. Y eso es muy interesante. También nos describe muy bien cómo es la vida de las personas comunes, porque Caim no solamente se queda en el ámbito militar o político, recorre las ciudades, va a los bares, mira cómo son los diferentes edificios. Entonces podemos ahí entender cómo es la vida que viven las personas. A diferencia de lo que muchos creen, la vida en el imperio no es ese hondo pozo de horror constante en donde todas las personas están siendo brutalmente masacradas y torturadas todo el tiempo. No, vemos cómo hay muchísima gente, pero la inmensa mayoría tienen vidas normales. Van a los bares, juegan deportes, hacen esculturas de nieve, etc. Tienen vidas normales dentro de una galaxia llena de horrores, y la Guardia Imperial, en la que sirve Kane como comisario, protege a esas personas. Hay un momento muy lindo en una de estas de las narraciones que tiene uno de los oficiales del 595 de Valhalla, que es cómo ella se da cuenta que el emperador protege. Es Suya, que en el futuro se convertirá en una general, y dice, en ningún momento me di cuenta cómo la frase del emperador protege se hacía más palpable que cuando vi a los civiles tomando los transportes de evacuación del planeta, mientras nosotros, los siervos del emperador, la Guardia Imperial, luchamos contra sus horribles enemigos. Están defendiendo a los civiles que evacuaban una instalación, mientras la Guardia Imperial hacía pedazos a los orcos. Y también te das cuenta en estas narraciones el por qué la Guardia Imperial puede enfrentarse a los orcos, porque son muy eficientes y saben cómo disparar sus armas, saben cómo hacer tácticas, etc. Mientras que los orcos tienen mala puntería. Entonces, mientras un orco puede herir o matar a un guardia, los guardias, porque tienen buena puntería y están bien organizados, pueden masacrar a varios orcos a la vez. Y es muy bueno ver eso. Y esto me lleva a la otra parte que para mí es súper importante, para recomendarles el leer los libros de Siafas Caim. Y son que podemos ver aquí todas las facciones enemigas del imperio, todas. Y esto para mí es hermoso, súper hermoso. A mí me gusta mucho el que tengamos una galaxia enorme y llena de civilizaciones alienígenas o de aliens de diferentes tipos, y casi siempre se los olvida, están siempre marginados.
Pero en los libros de Siafas Caín, a diferencia de la inmensa mayoría de otros, en donde el enemigo por lo general es el caos, porque el imperio es el protagonista, el caos es el villano, las razas senos son el fondo borroso. ¿Qué estará pasando con los Tau? Ni idea. ¿Qué estará pasando con los Eldar? Andás a ver qué. Entonces, en estas novelas podemos ver cómo Cain se enfrenta a todos. Se enfrenta a cultos Genestealer, se enfrenta a los Tau, se enfrenta a los orcos, se enfrenta a los necrones. El segundo libro, cuando se enfrenta a los necrones, es canela en rama. Es lo mejor que pueden leer, porque te muestra el terror, el horror que le produce a personas comunes encontrarse a una tumba necrona. Cómo todos están aterrorizados de esos monstruos horribles que son los necrones. Me encanta eso, lo adoro. Entonces, acá podemos ver que Caim obviamente se enfrenta al caos y se enfrenta a fuerzas del caos muy grandes, pero también se enfrenta, como ya digo, orcos, necrones, tiránidos, etc. Y eso para mí hace que la saga de Siafas Cain es la mejor para adentrarse al universo de Warhammer 40.000. Ves cómo Cain se enfrenta a todos los enemigos del imperio y ves cómo Cain interactúa con todas las facciones dentro del imperio. Interactúa con la Inquisición, con el Mechanicum, con el Ministorum, con todos. Y esto hace que una persona que lea sus novelas pueda adentrarse a ese universo con todas las múltiples facciones con las que te encontrás en el 41º o 42º milenio. ¿Se entiende? Por eso para mí son las mejores novelas. Además de que son lecturas súper divertidas. Cain es un personaje muy carismático, es un personaje que te deja enormes momentos de comicidad, porque él es muy cómico, pero también es muy valiente y hay enfrentamientos súper épicos. Un gargante que está luchando contra necrones, es decir, hay un momento en donde podés ver cómo los necrones están peleando con un gargante orco. Es espectacular, es epiquísimo. Por eso digo, hay batallas espectaculares, hay mucha diversión, la lectura es súper amena, súper divertida. Y para mí eso, la combinación de poder ver todas las facciones, cómo funciona el imperio y que la lectura sea en partes iguales, muy divertida, con personajes súper carismáticos. Todos los personajes del universo de Cain son muy, muy divertidos. Y que sea gracioso en algunas partes. Es muy bueno, muy, muy bueno. Les recomiendo a todo aquel que quiera ingresar al universo de Warhammer 40.000 que empiece a leer la saga de Siafas Cain. Yo voy a subir la reseña del primer libro en esta semana. Así que sin más me despido recordándoles una vez más que por favor suscríbanse.